Muy buenas noches tengan todos ustedes, y gracias por visitar una vez más el Templo del Jaguar. En esta ocasión les relataré una historia de un suscriptor que nos mandó por la página de Facebook, de la cual les dejaré el link en la descripción de este video. Si ustedes quieren compartirnos una de sus historias, también pueden hacerlo. Así que espero que disfruten y compartan este relato. Esto me sucedió cuando tenía 15 años, cuando visitábamos el rancho de mi tío por las fiestas de diciembre. Cada año, mi familia acostumbra reunirse en el pueblo donde crecieron. Como somos una familia muy grande, unos nos quedamos a dormir en casa de un tío, y los otros con mis abuelos. En esa ocasión, mi familia y yo nos íbamos a quedar en casa de mis abuelos, junto con otros hermanos de mi papá. La celebración de Año Nuevo sería en casa de mi tío, ya que mi familia acostumbra celebrar hasta el día siguiente, y mis abuelos no se quedan despiertos tan tarde, por ser ya de edad avanzada. A eso de la 1 de la mañana, ya después de que todos habíamos cenado y nos habíamos dado el abrazo de Año Nuevo, mi mamá me dijo que ya nos íbamos, para llevar a mis abuelos a que descansaran. Pero le pedí que me dejara quedarme con mis primos, ya que estábamos jugando lotería muy a gusto. La casa de mi tío está a un par de calles de la de mis abuelos. Solo teníamos que cruzar un pequeño arroyo que ni siquiera está profundo, y el pueblo para esas fechas está casi solo, ya que la mayoría se va a la ciudad, situación contraria a la de mi familia, más que nada por la tradición que teníamos de pasar estas fiestas con mis abuelos. A eso de las 3 de la mañana, la verdad es que mis tíos ya estaban muy tomados, y mis primos más pequeños no me podían acompañar a casa de mis abuelos. No me pareció mucho problema irme caminando. Tardaría menos de 10 minutos, así que no sería mucho problema. Tomé mis cosas y me despedí de mis primos. La verdad es que me sorprendió mucho lo oscuro que estaba el pueblo, y fuera de la música que se escuchaba en la casa, todo lo demás estaba muy callado. Me empezó a dar un poco de miedo, y todo el tiempo me sentía observado. Sentía que pronunciaban mi nombre a lo lejos. Conforme me acercaba al arroyo, escuchaba más claro que estaban pronunciando mi nombre. Era una voz de mujer. A lo lejos se escuchaban ladrar muchos perros, pero la verdad es que es un ruido muy normal en cualquier rancho. Cuando por fin estaba sobre el arroyo, todo quedó en silencio. Ni los perros, ni los burros estaban haciendo ruido. La voz que pronunciaba mi nombre dejó de escucharse, y por algún motivo volteé hacia la dirección de donde viene la corriente del río. A lo lejos se veía una luz y una risa como de niños pequeños. Parecía que venían caminando sobre el río, ya que las risas se escuchaban un poco más fuerte cada vez. Como les digo, todo estaba en completo silencio. Yo me quedé en shock. En mi mente sabía que debía seguir caminando hacia la casa, pero por algún motivo esa luz me tenía hipnotizado. De repente sentí que me jalaron del brazo. Era mi papá. Me decía que tenía rato gritándome cuando me vio parado en el río, pero que yo no me movía. Dijo que me quedé viendo a la nada. Cuando volteé a buscar esa luz, ya no estaba. Y poco a poco empezaron a escucharse nuevamente los perros a lo lejos. Mi papá había ido a buscarme después de que una de mis primas le mandó un mensaje a mi mamá, de que ya iba en camino. De no ser por eso, no sé qué habría pasado.